Era un hermoso día y Jesús estaba tratando de explicar por qué amaba tanto a los pecadores. Así que contó la historia del hijo pródigo. Vivía una vez un hombre con 2 hijos. Comenzó Jesús. El hijo menor desarrolló una codicia y le pidió a su padre que le diera su parte de la herencia antes de tiempo. El hombre amaba mucho a sus hijos y le dio lo que pidió. Pronto, el hijo menor tomó todo el dinero y se fue a una tierra lejana y gastó todo el dinero en gastos sin sentido. Sin dinero, el hijo menor comenzó a pasar hambre. Sin otra opción disponible, fue a la casa de un hombre rico y le pidió trabajo. El hombre rico le ofreció ser el encargado de dar de comer a los cerdos. Era el peor trabajo imaginable y el hijo menor, dándose cuenta de su error, pensó en volver a casa y pedir perdón a su padre. Con ese pensamiento en mente, regresó a la casa de su padre. Cuando el padre vio a su hijo menor, se llenó de alegría, lo abrazó, pero el hijo estaba lleno de arrepentimiento y quería trabajar como sirviente de su padre. Sin embargo, el padre se negó. Encargó la mejor ropa y zapatos para su amado hijo y también organizó una fiesta en su honor. El hijo mayor, enfadado ante aquello, se negó a asistir a la fiesta y le dijo a su padre: «Nunca me he separado de tu lado y siempre te he amado, y sin embargo amas más a mi hermano menor. Tu hermano ha regresado y se ha arrepentido. Eso es sin duda un motivo para celebrar. En cuanto a ti, hijo mío, eres dueño de todo lo que es mío, ahora y para siempre». Al escuchar esta historia, la gente entendió exactamente por qué Jesús amaba a los pecadores, porque se arrepintieron de su pecado.